Buenos días, jueves después de Pentecostés, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pues bajo este contexto nos disponemos para hacer nuestra celebración eucarística. Cristo, mediador de la nueva alianza, por el hecho de pertenecer para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes ha elegido como ministro suyo y administrador de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de sus ministerios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo en cambio ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, de quien dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando llegue ese día, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en su corazón. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, yo no hace falta más ofrenda por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incorruptible frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengamos
inconmovible en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calle tu justicia, antes bien proclama tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no las he ocultado a la gran asamblea. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, la partió y lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El esquema de misa que hoy nos presenta, que hoy tenemos, es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Aquí en estas tres lecturas vamos en estas lecturas y el Evangelio, la lectura y el Evangelio y las oraciones, vamos a ver toda la esencia, o en cierta forma resume la esencia del sacerdocio de Cristo, en relación también a la esencia del sacerdocio ministerial, es decir, en relación al sacerdocio de nuestra Iglesia Católica, es decir, a nosotros los sacerdotes. Dios, hay que tomar en cuenta primero eso, Dios constituyó sumo y eterno sacerdote a su Hijo Jesucristo. Primero hay que tener en cuenta eso. Segundo, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados. El sacrificio de Cristo como sacerdote fue morir en la cruz. Y ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz se hizo perfecto para siempre a los que ha de santificar. Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Después establece una alianza. ¿Y cuál es esa alianza? Poner la ley, dice él, poner mi ley en lo más profundo de su mente y de su corazón. ¿A quiénes? A nosotros, a ustedes. Poner su ley en lo más profundo del corazón. Y luego, ¿en qué consiste esa ley también? Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré
para siempre sus pecados. Nos abre un nuevo camino a través de su propio cuerpo. Nos da el sacerdocio, nos deja la Eucaristía, ese nuevo camino. Y ese nuevo camino también son los sacramentos. En Cristo tenemos un sacerdote incorruptible al frente de la casa de Dios. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Es el sacerdote de entre los sacerdotes. Es Cristo. También Cristo nos invita, o el sacerdocio de Cristo nos invita a que nos acerquemos con sinceridad de corazón, con una fe total, con la conciencia limpia y purificada. ¿A qué nos vamos a acercar? Al banquete, al sacrificio del sacerdote, a la Eucaristía. También Cristo es el primero, como ya les había dicho, Cristo es el primero de entre todos en la alianza nueva y eterna. Cristo es el primero de los sacerdotes en la alianza nueva y eterna. Quiso que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. Es decir, que no se quedara allí con él, sino que siempre ese sacerdocio siguiera caminando a través de la iglesia. ¿En dónde vamos a encontrar esas palabras? En el Evangelio que acabamos de leer vamos a encontrar esa esencia, no las palabras, sino la esencia. Quiso que su sacerdote único se perpetuara en la iglesia. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverán a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y luego tomó después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Y qué dice? Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego aquí viene lo importante: hagan esto en memoria mía. Quiso que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. Hagan esto en memoria mía, le dijo a los apóstoles en la última cena. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derramará por ustedes. Antiguamente, para el perdón de los pecados se necesitaba hacer un sacrificio en el antiguo sacerdocio, y ese sacrificio consistía en matar un animal. Ya no se va a hacer eso. La nueva alianza, Él se entrega en la nueva alianza un sacrificio que va a ser válido para todos los sacrificios que se hagan, es decir, para todas las celebraciones eucarísticas. El sacrificio, la nueva alianza, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Quiero regresar a otro punto más atrás. Invita a que se acerquen con sinceridad de corazón, con una fe total, con la conciencia limpia y purificada. ¿A qué se refiere eso? Dice que en la nueva alianza que Él estableció, les va a poner esto en su mente y en su corazón. Dice que se va a olvidar, perdonará las culpas de aquellos y vivirá para siempre. Entonces, este sacrificio pues es la celebración eucarística. Cristo confirió la dignidad del sacerdocio santo a todo su pueblo, pero en especial predilección elige a alguno de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos les hace partícipe de su ministerio de salvación. Quiso que su sacerdocio se perpetuara en la iglesia. ¿Con qué fin? Renueve en su nombre el sacrificio de la redención, prepare para su Hijo el banquete pascual, formar en la caridad
fortalecer en los sacramentos, salvación de los hermanos, fidelidad y amor a Dios, alimentarlo con la palabra, ¿a quién? Al pueblo, consagrar la vida a Cristo, ¿quiénes? Los sacerdotes, mostrar la imagen de Cristo. Aquí, por ejemplo, dice mostrar la imagen de Cristo. ¿A qué se refiere? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, cómo yo tengo formada la imagen de Jesucristo como feligres. Ustedes, ¿cómo tienen formada la imagen de Cristo como feligreses? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay veces la gente tiene ideas distorsionadas de cómo debe de ser nuestro Jesucristo. La imagen de Cristo las tiene distorsionadas. Entonces, si está distorsionado, entonces van a concebir un sacerdocio erróneo y van a querer que la imagen del sacerdote sea una imagen distorsionada de lo que es la imagen de Cristo. Entonces, hay que tener en cuenta yo cómo concibo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si yo la tengo más formada, pues entonces vamos a querer un sacerdote que se mueva con una imagen distorsionada. Hay veces inconscientemente o por falta de formación, pero por eso dice hay que mostrar la imagen de Cristo, cómo debe de ser de Cristo, cómo debe de ser la esencia de Cristo. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo observo y he mirado incluso en los hermanos sacerdotes y he repetido mucho entre los feligreses. Muchos dicen, es que el sacerdote nomás es sacerdote cuando está en el altar. Eso es lo que dicen. Y cuando ya está afuera, es un hombre igual que nosotros. Esa es una mentira. Ese es un engaño del maligno. Y para mí, esa es una herejía. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no es como cambiarse la ropa, que te la puedes poner en ratitos y lo quitártelo. No. El sacerdote es siempre la imagen del sacerdote, al menos el sacerdote de Cristo, la imagen del sacerdocio de Cristo es perpetuo. De noche, de día, los días de descanso que tengamos, dormidos, enfermos, en todo momento, en la hora de celebración o celebración, la imagen del sacerdote es sacerdote. Pésele a quien le pese, es sacerdote. Hay que quitar esa tonta idea que se dice muchas veces que el sacerdote, mucha gente dice, es que el sacerdote nomás es sacerdote cuando está en el altar. Cuando ya está fuera del altar ya no es. Esa es una idea errónea. Y yo lo he escuchado en algunos hermanos sacerdotes y sobre todo lo he escuchado en muchos feligres. Es que el sacerdote nomás es sacerdote en el altar y cuando ya está fuera ya no es un hombre como nosotros. Pues fíjense que no. Es un hombre consagrado. Consagrado significa que es apartado de, para hacerlo propiedad de quién, de lo sagrado. Entonces, esas son ideas que se han ido corriendo de nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen esa forma de ideas? Devaluamos el sacerdocio de Cristo. Nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, es el sacerdote de entre los sacerdotes. Y ese sacerdocio que tiene Cristo, que nos dejó, es el que portamos nosotros los sacerdotes. Entonces no lo podemos devaluar de ninguna manera. Eres sacerdote los 365 días del año, tus días de descanso, tus días de vacaciones, estés en función o no estés en función, pero no dejas de ser sacerdote. No es como yo les decía, no es como la ropa que se la pueden quitar en ratos, y en ratos sí y en ratos no. Si andamos de fiesta, somos sacerdotes. Si estamos dormidos, somos sacerdotes. Si andamos caminando, somos sacerdotes. Si estamos en el templo con más, somos sacerdotes. Si andamos en el gimnasio, somos sacerdotes. No se puede quitar el sacerdocio. Ni puede ser sacerdote en ratos y en ratos sí y en ratos no. Otra cosa es que uno no quiera hacer las cosas, pero el sacerdocio siempre va a ser el sacerdocio. Y fue dado, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Dios constituyó sumo y eterno sacerdote a su Hijo Jesucristo.
Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados, y este sacrificio hizo perfecto para siempre a los que ha de santificar. Estableció una alianza, poner mi ley en lo profundo de su mente y de su corazón. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. ¿A través de qué? Del sacerdocio. ¿A través de qué? Del sacramento de la reconciliación. Nos abre un nuevo camino. En Cristo tenemos un sacerdocio incorruptible al frente de la casa de Dios. Invita a que nos acerquemos con sinceridad de corazón, con una fe total, con la conciencia limpia y purificada. Cristo es el primero de entre todos los sacerdotes de la alianza nueva y eterna. Quiso, esta es la clave, quiso que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia. Que se perpetuara en la iglesia, que todo el tiempo fuera, que nunca dejara de ser. Yo los invito que si escuchan a un sacerdote decir eso, un laico, corríjanlo. ¿Por qué? Porque allí están mostrando su ignorancia en relación al sacerdocio. Son ideas erróneas y para mí son ideas hasta heréticas. El sacerdocio no nomás se hace, es hombre de entre los hombres, sacado de entre los hombres. Es muy diferente decir que nomás en el altar es sacerdote y ya después del altar de la misa ya es otro hombre. No, es un hombre, claro, sacado de entre los hombres. ¿Para qué? Para llevar el único sacrificio de Cristo, para perpetuar ese sacrificio de Cristo. Nunca se deja de ser sacerdote. Desde el momento en que recibe el sacerdocio por la imposición de manos, el sacerdocio de Cristo es eterno. Como les digo, podemos andar de vacaciones, pero no dejamos de ser sacerdotes. Podemos tener nuestro día de descanso, pero no dejamos de ser sacerdotes. Puedo irme a una fiesta con ustedes, pero no dejo de ser sacerdote. Me puedo tomar una cerveza con ustedes, pero no dejo de ser sacerdote. El sacerdocio es el sacerdocio y es perpetuo. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Y nosotros debemos de cuidar y tenemos que ser conscientes qué tipo de sacerdocio tenemos en nuestra iglesia. Entonces, cuando decimos esas cosas que se escucha más, es devaluar la divinidad, devaluar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué fin está el sacerdocio? Renueve en su nombre el sacrificio de redención, es decir, el sacrificio que hizo en la cruz a través de la Eucaristía. Prepara a sus hijos en el banquete pascual, es decir, la celebración eucarística. Perdona los pecados, como yo les decía, les perdonará sus culpas y olvidará para siempre sus pecados. Y luego dice, formar en la caridad, ¿a quién? A los feligreses. Fortalecer en los sacramentos, ¿a quién? A los feligreses. A través de las enseñanzas, darle la salvación a los hermanos. Enseñar a los feligreses que se mantengan en fidelidad y en el amor. Alientarlos con la palabra. Consagrar la vida a Cristo. ¿Quién? El sacerdocio. Mostrar la imagen de Cristo, pero una imagen recta. Como yo les decía, si nosotros tenemos una imagen distorsionada de Cristo, pues entonces vamos a querer un sacerdocio distorsionado. Y eso se da mucho. Y eso se da mucho en nuestras parroquias. Tienen una imagen distorsionada del sacerdocio de Cristo. Y por lo tanto, si hay esa imagen distorsionada de Cristo, del sacerdocio de Cristo, van a querer que uno realice corrupciones en los sacramentos. ¿Por qué? Porque ignoramos cuál es la esencia, o se ignora cuál es la esencia del auténtico sacerdocio.
Entonces, mucha gente, como ignora la esencia del sacerdocio, quiere que uno cometa negligencias con el sacerdocio. Entonces, como les digo, si hay una imagen distorsionada de Cristo, del sacerdocio de Cristo, entonces esa imagen la van a proyectar. ¿Para qué? Para que quieren que eso que se hace en corrupción o esa imagen distorsionada de la imagen del sacerdocio de Cristo también sea puesta en práctica. Entonces hay que buscar una forma como concebir el sacerdocio de una forma limpia. Como eso que les decía ahorita, mucha gente dice y muchos dicen, sacerdotes dicen, y me extraña que el mismo sacerdote a veces lo diga, pero eso que dicen es que yo nomás, o es que el padre nomás es sacerdote mientras está celebrando, ya después es un hombre como nosotros, o una imagen distorsionada de la concepción del sacerdocio de Cristo. Somos sacerdotes eternos según el rito de Melquisedec. Entonces nos invita a buscar el sacerdocio, pero de una forma recta, contemplar el sacerdocio de Cristo proyectada en los ministros aquí en la tierra, en los sacerdotes aquí en la tierra, una imagen recta de nuestro Señor, del auténtico, de nuestro sacerdocio que Cristo nos dejó. Pues bajo este contexto nosotros seguimos con nuestra celebración eucarística. Demos gracias a Cristo que nos da la luz del día y supliquémosle diciendo, bendícenos y santifícanos, Señor. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y proyectos de este día. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad de un nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Esta celebración la vamos a ofrecer por cada uno de ustedes y sus familias, para que Dios les conceda todos aquellos bienes, tanto espirituales como materiales, que cada uno de ustedes y sus familias necesitan para su propia santificación. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, para que nos haga más santos el Señor, roguemos al Señor. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Por el eterno descanso de Miguel Ángel Ramírez, vamos a pedir también por el eterno descanso de Berenice Peralta. Roguemos al Señor. Decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Por el eterno descanso Dolores García Escobedo, roguemos al Señor. Por la hija de Lidia Velasco, decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Por Jesús y Esther, decimos, bendícenos y santifícanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada, al atardecer, para pedirte que, alejado de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendice y santifica, Dios del universo, por este pan, fruto y de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que Jesucristo, nuestro mediador, haga que te sean aceptables, Señor, nuestras ofrendas, y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él, para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a alguno de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueve en su nombre el sacrificio redentor, prepare para sus hijos el banquete pascual, fomente la caridad en un pueblo santo, lo alimente con la palabra, lo fortifique con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuerce por reproducir en mismo la imagen de Cristo, y te den una constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos te alabamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Traemos a la mente a aquellos familiares y amigos que se nos han adelantado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Como hermanos intercambian un signo de comunión fraterna, pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el confín del mundo, dice el Señor. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os adoro, os amo, deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, ese abrazo de misma voz. Haz, Jesús mío, no permita que me separe de ti por el pecado.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión sea para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que unidos a ti, por amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. De entre tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos y tus ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar la bendición solemne. Inclinen su cabeza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie sus corazones y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro sacerdote eterno. Decimos amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Como hijos de Dios, vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Decimos, demos gracias a Dios. Que pasen muy buenos días y que Dios los colme de bendiciones siempre.